Conversamos a esta hora con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, aquí en Radio Infinita. Mario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarle. Hola Mario, buenas tardes. Mario, hola a todos ahí. Usted en una entrevista con una radio amiga acusó de colusión política entre la Contralora y la UDI por el oficio para detallar eventuales descuentos a docentes por el paro. ¿Por qué vincula este oficio que efectivamente envía la Contraloría a un partido político en específico? Yo primero precisemos bien lo que dije. Dije, podría entenderse como una colusión política. Ya. Palabra. Condicional. Sí, condicional. Y porque usted mismo, dígame, si justo el día antes de la paralización aparece ese oficio, que es bien curioso porque habiendo tantos días en el año, justo ese día, antes de la paralización aparece el oficio, y justo horas después, casi inmediatamente, aparece la UDI pidiendo la aplicación de los descuentos. Entonces, no deja de parecer extraño. A lo mejor fue una mera coincidencia, eso lo tendrá que explicar la Contralora o el mismo partido UDI, pero yo no puedo dejar de señalar en mi condición de dirigente sindical, porque es el sentir de dirigente gremial, el sentir de nuestros asociados y del profesor, que parece razonable, parece extraño, digamos, y es razonable que nuestros colegas lo entiendan como extraño esa coincidencia que se da. Uh-huh. A eso me refiero y por eso lo hablé con esa condicionalidad. Ahora, eso se puede haber entendido simplemente que el partido, estando de acuerdo con ese oficio, porque es la posición que tienen, terminan respaldándolo, pero no necesariamente que salga un oficio que haya estado coordinado con un partido político. Le pregunto, si no le parece que puede ser efectivamente como cosas naturales que pasan, que cuando un organismo anuncia una acción y esa acción corresponde al pensamiento ya de un partido político, bueno, ese partido salga y lo respalde. Pero ahí usted está diciendo una frase que también, que cuando esa acción corresponde al pensamiento de un partido político, claro, pues, efectivamente, entiendo yo que la Contraloría de ninguna manera debería actuar en función de las ideas que tengan determinados partidos políticos. Usted mismo voy a tomar su propia frase. Sí, pero lo que me refiero es que... ¿Por qué nos parece extraño, al menos extraño? ¿Ya? Entonces, por eso yo lo digo, podría entenderse como colusión. Lo usé con esa cautela, pero haciendo el punto de que a lo menos resulta curioso que haya habido esa coincidencia tan precisa. El mismo día que teníamos la movilización sale el oficio y casi como que se hubiera conocido previamente, porque todo el mundo es que hemos hecho todo, hemos tenido que leerlo, hemos tenido que analizar qué significa exactamente, pero ellos casi sin análisis, inmediatamente pidiendo la aplicación de las sanciones y de los castigos. ¿Curioso o no? Mario, déjeme llevarlo al paro, ¿no? Al paro docente. El lunes estuvo acá el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, hablando de este tema y él daba a entender que lo que le complicaba para sentarse a conversar con el Colegio de Profesores es que él sentía que había una agenda preestablecida, que había ya una hoja de ruta, entonces que no tenía mucho sentido sentarse a conversar y a discutir un paro cuando el paro ya estaba anunciado y ya estaba definido. Primero, ¿cuán receptivo ha sido el gobierno frente a las problemáticas que ustedes han planteado, digamos, para este paro? ¿Y qué factores o qué situaciones hacen inevitable llegar a una movilización, Mario? Considerando además que los más perjudicados son la comunidad escolar, ¿no? Los estudiantes. Sí, mire, déjeme decirle a su pregunta de cuán receptivo ha sido el gobierno. Uh-huh. Le podría decir que ha sido muy receptivo en la forma, pero mucho menos receptivo en el fondo. Es decir, la posibilidad de sentarse a conversar está permanentemente, nos ponemos de acuerdo, se fijan las reuniones, esas reuniones son digamos, a veces largas, ¿ya? Hay escuchas, pero en el fondo, que es responder concretamente con soluciones a los problemas planteados, menos, porque las respuestas que hemos tenido han sido insuficientes. Por otro lado, el ministro a mí no me parece que pudiera estar tan sorprendido con que nosotros hayamos anunciado el paro, porque en el mes de enero y posteriormente en una asamblea nacional de marzo, en ambas asambleas nacionales, nosotros hablamos de que íbamos a ir en una movilización ascendente si no teníamos respuestas suficientes. Nosotros presentamos el petitorio el 31 de enero. Se demoró harto el ministro en respondernos para tener la primera reunión, que la vinimos a tener recién a finales de marzo.
la primera reunión de trabajo respecto a esa agenda corta y a ese petitorio, que como el nombre lo indica, y así nosotros fuimos bien claros en llamarle agenda corta precisamente porque tenía que ser de una resolución más o menos rápida. Entonces, por una disposición más bien del Ministerio de Educación, se fue dilatando, y por supuesto la gente, al ver que no hay avances, empieza a impacientar, es que es lógico, es razonable, porque son problemas reales. Y a la tercera parte de su pregunta, que tiene que ver con el perjuicio de los niños y niñas, por supuesto que nosotros, una de las preocupaciones centrales que tenemos es el perjuicio de los niños y niñas cuando tienen que estudiar en condiciones, ¿no es cierto?, de techumbres o techos que se llueven, de baños insalubres, de calefacción que no existe a pesar de que existir muy bajas temperaturas, de falta de material pedagógico, que son parte de nuestros planteamientos, o del agobio que sufren sus profesores, no por atenderlos a ellos, que es lo que nosotros siempre es en nuestra prioridad, sino que por trabajo administrativo, burocrático, inútil, que en realidad sirve bien poco, pero que recarga enormemente el trabajo. Entonces tienen a sus profesores que quisiéramos atenderlos de manera, pero tenemos que desviar gran parte a otras cuestiones que no tienen que ver directamente con la enseñanza y con el trabajo con ellos. Claro que se ven perjudicados los estudiantes, y por eso gran parte de los temas que estamos planteando tienen que ver directamente con mejorar eso. Ahora bien, y esto no se recalca, porque se manejan mañosamente ciertos conceptos, por ciertos sectores, digamos. Esas clases que no se hacen porque tenemos, ¿no es cierto?, estas paralizaciones o movilizaciones, todas, el 100% de ellas se recuperan, el 100%. ¿Y por qué se recuperan el 100%? Y por qué se lo digo tan tajantemente y tan categóricamente, porque el propio Ministerio de Educación obliga a que se cumpla completo el calendario escolar, y nosotros eso lo sabemos y lo asumimos. Sí. Mario. Por lo tanto, estas clases que nos hicieron estos 2 días se van a recuperar durante el transcurso. Estas clases sí se van a hacer. Ya, Mario, el punto es que el ministro Cataldo lo que dice también es que, y él espera que no, pero que hay una mecánica preestablecida por parte de los dirigentes del Colegio de Profesores para ejercer presión y que tenemos que hacernos el hábito, decía él, de que no todo se resuelve con un paro. Entonces, la pregunta es, y es lo que plantea el ministro, ¿hay una agenda preestablecida de presión a través del paro? ¿O es la única? O sea, son derechos que nosotros tenemos, a nuestro entender, el derecho a movilizarse, el derecho a lo que ustedes llaman presión, pero que en el fondo significa hacer valer nuestras demandas y levantarlas y visibilizarlas y que se conozcan, porque esta conversación que estamos teniendo, si no hubiera habido una paralización ayer y solo estuviéramos en conversaciones internas con el ministerio, tal vez no estaríamos teniendo, y la comunidad no estaría entendiendo que hay problemas graves en la educación pública y en la educación en general, no solo la pública, que requieren solución. Entonces, son formas legítimas que tiene la sociedad civil de expresarse. Fíjense que a mí me preocupa mucho, tengo como una cierta onda de ciertos sectores, la valelita, la clase política, a sectores poderosos de este país, como cuestionando el derecho de la sociedad civil a levantar sus demandas. Y una sociedad democrática tiene que tener canales, es indispensable que tenga canales concretos, claros, de forma en que nosotros podamos expresar nuestras demandas, podamos luchar por nuestros derechos. Eso que se podría entender también como presión legítima, presión democrática, que las sociedades siempre tienen que tener, porque en caso contrario estamos en un sistema que sería más parecido a un sistema totalitario. O sea, aquí las cosas son como el poder dice que son, y nadie tendría derecho absolutamente a nada ni a reclamar nada. A mí me parece súper peligrosa esa lógica que se está queriendo instalar por algunos sectores. No tenemos derecho a nada, a reclamar ni a hacer ninguna de nuestras manifestaciones, porque entonces a ellos les molesta, y ocurre que estos derechos están consagrados en convenios internacionales, están consagrados en la propia Constitución Política del Estado, incluso esta Constitución, que nosotros le encontramos varios defectos. Muchos ciudadanos de Chile encontramos que esta Constitución no es la Constitución óptima, pero así todo, esta Constitución garantiza el derecho a huelga. Entonces no pongamos en cuestión derechos esenciales que la sociedad civil tenemos que tener, porque si no, la ciudadanía completa, no solo el profesorado, nos vamos a ver en el problema de que no vamos a tener derecho a reclamar nada. Bien, pues Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, conversando esta tarde con nosotros aquí en Que hay de nuevo. Muchas gracias, Mario. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias a ustedes, que estén muy bien.